Hola y bienvenidos a el video número 112. Vamos a seguir hablando sobre 1 de Corintios 15, los versículos 24 al 26. La semana pasada estábamos platicando sobre el hecho de que estos versículos implican que su reino ya existe, que es algo que empezaba desde su resurrección y ascensión a los cielos, y que dice que va a seguir hasta que está bajo sus pies todos sus enemigos, y el último enemigo es la muerte. Ya miramos por Salmo 110, versículo 1, Mateo 24, 44, y todo obviamente hablando de un tiempo futuro. Todavía no hemos llegado a este fin, porque la muerte todavía es parte de nuestra experiencia. Pero la buena noticia es esto: solamente el cuerpo va a morir, porque necesita morir lo que es corrupto para cambiarse en lo incorrupto, y entonces para poder vivir con nuestro Dios para la eternidad. Entonces, vamos a dar inicio y voy a empezar por leer un comentario por Juan Gil sobre estos versículos en 24 al 26. Entonces, Padre, gracias por prestarnos la vida el día de hoy y la oportunidad de estudiar tu palabra y seguir creciendo en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y la oportunidad que tenemos cada día de matar la carne y ser conformados a la imagen de tu precioso Hijo, nuestro Señor y Esposo, el Cristo. Padre, gracias, y te pido que nos ayudes a entender tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, quiero empezar por leer este comentario por Juan Gil sobre estos versículos que miramos la semana pasada, 1 de Corintios 15, 24 al 26. En su comentario sobre específicamente donde nos dice en el versículo 25, es menester que Él reine. Dice, es decir, Cristo debe reinar, es puesto como rey sobre el santo monte de Sión de Dios, es rey de los santos, es hecho y declarado Señor y Cristo, es exaltado a la diestra de Dios como príncipe, donde se sienta, gobierna y reina, y su sentado a la diestra de Dios se explica aquí por su reinado. Debe de reinar porque es la voluntad inalterable y el decreto y propósito inmutable de Dios, que Él reine, y porque lo ha prometido y profetizado de ello, y porque el estado y la condición de su pueblo lo requiere, que de otro modo no podría ser salvo ni habitar con seguridad, y así debe y lo hará. Entonces entendemos por su comentario que es necesario que Cristo reine ya sobre su gente, porque sin esto no hay manera para ser salvos. La salvación es una prueba del hecho de que Cristo ya está reinando sobre su gente, que no estamos esperando un reino milenio como muchos predican hoy en día, que Cristo ya está sobre su gente. Sigue diciendo Juan Gil en cuanto al versículo 25, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y los puso por estrado de sus pies, como lo miramos en Salmo 111 y Mateo 22, 44. Entonces, ese quiere decir, y hay dos maneras para ver esto, según Juan Gil: o todos los elegidos de Dios, que en su estado de naturaleza son enemigos. No olviden lo que dice en Romanos 5, 8, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces, ¿qué quiere decir? Cuando aún éramos enemigos de la cruz,
Entonces, éramos enemigos por naturaleza. Entonces sigue diciendo Juan, eran enemigos en sus mentes por obras inicuas, enemigos de Cristo mismo y de su Padre, a quienes Cristo vence por su gracia y somete sus voluntades rebelde. Él está sometiéndonos día tras día tras día bajo su autoridad. Este es Lucas 9:23, donde dice que debemos detestar el yo, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo todos los días. Entonces, dice Juan, de enemigos los hace amigos, los pone de pie y los somete a su cetro, a su evangelio y ordenanzas. Otra vez, mirando aquí, Ezequiel 36. Y él debe reinar hasta que haya llevado a cada alma elegida a tal obediencia a sí mismo. Entonces, implica que hasta la última persona que fue predestinada para ser parte de la familia, la última persona elegida a la familia de Dios, cuando esta persona nace de nuevo, no como bebé, sino de nuevo, como Cristo habla en Juan capítulo 3, cuando es un nuevo nacimiento espiritual, cuando Dios ha puesto su espíritu en la persona y la persona reconoce su necesidad de un Salvador, entonces va a ser el último enemigo. Entonces, según Juan Gil, es una de los dos significados que tenemos de versículo 26. El otro significado puede ser esto, o más bien el anticristo y sus seguidores. Y voy a cambiar anticristo, aunque es verdad que el hijo de perdición es el anticristo. Y Satanás es un anticristo, pero vamos a decir porque todos los que oponen a Cristo son anticristos. Entonces dice, o más bien el anticristo o Satanás y sus seguidores y todos los hombres malvados e impíos con Satanás y sus ángeles, que será destruido por el aliento de su boca. ¿Cuál es el aliento de su boca? Su palabra. Su palabra es una arma para destruir, la destrucción, sale como fuego. Y el resplandor de su venida, como hemos leído en Apocalipsis, y será arrojado por él al infierno. Y siempre habrá objetos de su ira y venganza. Y hasta que todo esto suceda, él debe reinar. No que dejará de reinar sobre ellos, y reinará hasta que sean sometidos o destruidos. Y cuando estén completamente vencidos, ¿quién dudará entonces de su reinado? ¿O qué o quién lo impedirá? Entonces, ¿qué quiere decir? Que su reino va a seguir para siempre sobre su gente. Pero hay un fin cuando sus enemigos van a estar echados en el lago de fuego. Y cuando su gente van a recibir su nuevo cuerpo. Entonces, después de esto, ya es el fin, ya vamos a empezar la eternidad. Vamos a volver a 1 Corintios 15, los versículos 27 y 28. Dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice, todas las cosas son sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, es cuando Él va a entregar el reino a su Padre. Entonces, esto lo entendemos. De hecho, vamos a Apocalipsis 20 ahorita. Apocalipsis 20, el versículo 14. 20, 14. Y aquí nos dice,
y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, versículo 15, fue lanzado en el lago de fuego. Hemos visto estos versículos varias veces. Vamos ahora a Efesios capítulo 1, 18 al 23. Efesios, el capítulo 1, el 18 al 23. Y aquí hablando de dar gracias en oración. Voy a empezar, déjame ver, voy a empezar en el 15 para leer todo junto en un contexto. Dice, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Obviamente, versículo 17, hablando de madurar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando digo palabra, otra vez, no estoy hablando de una letra negra en una hoja blanca, estoy hablando de la palabra que salió de la boca de Dios para nosotros. Entonces, para ayudarnos a conocerle y crecer espiritualmente, entender lo que Él está esperando de su gente y cómo nosotros debemos vivir como sus hijos. Dice, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Recuerden, hablamos de esto la semana pasada, que Dios iba a dar a Cristo, el Mesías, como herencia los gentes, los goy, los gentiles. Son los que Él había predestinado desde la fundación del mundo a ser conformados a la imagen de Cristo. Cristo es el primogénito de muchos hermanos. Los hermanos son los elegidos de nuestro Dios. Entonces, dice en versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza? Podemos decir de su dedo, porque este habla del poder de Dios que ha escrito en el corazón de su gente, como Cristo dijo, si yo echo fuera con el dedo de Dios, entonces sabemos que Dios también está escribiendo en nuestros corazones. Dice en versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces ya Cristo está sentado a su derecha, a su diestra, perdón. Y entonces Él ya está reinando. Dice en 21, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sobre el versículo 21 tengo un escrito en mi blog que habla sobre lo que quiere decir principado, potestad, potencia. Este no habla de ángeles caídos, habla de autoridades aquí en el mundo. Entonces, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la eclesía, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Obviamente, este implica lo que Pablo escribió aquí, que Cristo ya está reinando, que no es algo que debemos esperar en el futuro, sino que es algo en que confiamos ahora. Vamos a volver a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios capítulo 15. Ustedes saben cuánto me gusta usar la palabra comparando escritura con escritura.
15 y vamos a estar en 55 al 57. 55 al 57. Y dice, y ustedes pueden leer lo demás porque habla del cambio del corruptible para el incorruptible, mortal por la inmortalidad y todo esto. Llegando a 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces miramos, Cristo ya venció este aguijón, como dice, de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y Cristo ya venció esto para su esposa. Y Él ya está reinando sobre su gente. Qué buena noticia para nosotros que no tenemos que esperar un reino, que ya estamos bajo un reino, incluidos en un reino de Cristo, esperando al fin de esta vida aquí en la tierra y empezar un tiempo eterno junto con Él y el Padre. Ahora vamos a 2 de Timoteo 1:10. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Aquí nos dice, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Notan? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Obviamente Pablo hablando en su carta a Timoteo aquí. Pero lo que quiero enfocar en es esto, el cual quitó la muerte. Se nota aquí que habla de que Cristo quitó la muerte. Esta palabra es número 2673, catargeo. No voy a hablar porque está compuesta de dos palabras y quieren decir estar o dejar enteramente inmóvil o inútil. La muerte ya es inútil sobre nosotros. No tenemos miedo o temor de la muerte porque tenemos confianza en la palabra de Dios que nos va a resucitar igual como resucitó a Cristo. Entonces, ¿qué me importa si me toca una u otra cosa aquí en el mundo que me quita la vida? No tengo temor de la muerte. Como Pablo dijo, vivir es Cristo, morir es ganancia. Si lo creo, ¿por qué voy a tener temor de la muerte? Cristo ya quitó la muerte por su propia muerte y resurrección. Entonces, habla de algo literalmente o figurativamente. Es la misma palabra que se encuentra en el versículo 26 de 1 de Corintios 15. Vamos a volver, 1 de Corintios 15 y 26. Quiero mostrarles dónde se encuentra esta palabra. Aquí. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esta palabra destruido es la misma palabra que miramos ahora en este 2 de Timoteo 1:10, catargeo 2673. Y entonces lo que entendemos de esto no es que fue destruido por completo como abolido, sino que fue detenido de hacer daño a los suyos.
los de Cristo, los elegidos. La muerte no nos va a hacer daño porque Cristo ya, como miramos, ¿dónde está tu aguijón? Entonces ya no está, porque no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo vino para cumplir la ley, no para borrar la ley. Vino para cumplir la ley, cumplió todo en nuestro lugar, y por eso nosotros tenemos una relación con Dios una vez más, porque Cristo vino, intercedió por su esposa, y nosotros ya fuimos restaurados en cuanto a nuestra relación con Dios. Recuerden esto, este es muy importante. Isaías dice que nosotros como ovejas fuimos descarriadas y entonces esparcidas. Y entonces cuando vino Cristo, vino a morir por las ovejas. Y en Juan capítulo 10 dice que tiene ovejas en un redil de gentiles y en otro redil los judíos, y vino a poner todos en un solo redil donde Él es el pastor. Y entonces son buenas noticias otra vez para nosotros que somos suyos. Y entonces entendemos de 2 de Timoteo 1:10 que no fue destruido por completo, sino destruido o destruyó el daño que la muerte puede hacer a los suyos. Y Cristo los destruirá al final por completo, como ya miramos en Apocalipsis 20:14, que la muerte, de hecho vamos a leerlo una vez más. Apocalipsis 20, versículo 14, nos dice aquí: y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces miramos que hay un fin. Va a destruir estas cosas al final por completo, pero no va a aniquilar por completo, como nos dice en este versículo. ¿Qué quiere decir? Los que van al infierno no van a estar destruidos por completo. Van a seguir existiendo en el lago de fuego, y este es algo triste, pero sabemos que es la voluntad de Dios, que van a estar vivos en un estado de muerte para toda la eternidad. Entonces, sobre esto aprendemos en el comentario que se llama Grandes Textos. Grandes Textos dice: no podemos estar muy equivocados al inferir de esto que Cristo ha abolido la muerte en algún sentido similar a aquel en el que ha destruido al diablo, según Hebreos 2:14. De hecho, vamos a ver Hebreos 2:14 para ver lo que nos dice. Hebreos 2, el versículo 14, nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hablando del enemigo, obviamente, es a saber, al diablo. Esta palabra diablo, diabolos, calumniador, específicamente Satanás, tiene el artículo definido antes, que es número 3588, entonces es o diabolos, entonces habla de Satanás. Entonces, como dice aquí, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. El comentario sigue, dice: es decir, que sin aniquilar literalmente a ninguno de los dos, los ha combatido, debilitado y sometido hasta el punto de impedir que lastimen a los suyos. Entonces, otra vez, Cristo hizo todo esto para los suyos. La palabra traducida, sacado a la luz, que miramos en el versículo que 2 de Timoteo
1:10, sacado a la luz, no significa tanto descubrir o dar a conocer como algo nuevo, que es el significado ordinario de la frase, pero aquí significa ilustrar, aclarar o arrojar luz sobre una cosa. Asume así la existencia previa de lo ilustrado, pero afirma el hecho de su manifestación más plena. Entonces vamos a volver a 2 de Timoteo, a ver lo que miramos en capítulo 1, versículo 10. Dice, más ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Otra vez, quiero leer lo escrito por este comentario. La palabra traducido sacada a la luz significa ilustrar, aclarar o arrojar luz sobre una cosa y asume así la existencia previa de lo ilustrado. Entonces, ¿cuál cosa existía previamente? Entonces miramos la muerte. Este es lo que existía. Y dice, afirma el hecho de su manifestación más plena. Explicado así, el significado del texto equivaldría a esto o podría parafrasearse así. Antes de la venida de Cristo, la idea de la vida inmortal se presentó ante la mente humana o hebrea como un vasto objeto en el crepúsculo matutino. Se divisaba vagamente y se aprehendía imperfectamente a través de la niebla y las nubes que colgaban sobre él o lo cubrían. De la misma manera, la muerte vista a través de esa misma oscuridad, porque la luz era como oscuridad, como recordamos en Génesis capítulo 1, era algo que parecía muy terrible e hizo que muchos toda su vida estuvieran sujetos a esclavitud. El advenimiento del Mesías, incluida la totalidad de su enseñanza y obra, la aparición de nuestro Señor Jesucristo como luz del mundo, como miramos en Juan capítulo 1, y el sol de justicia fue para estos objetos espirituales como el surgimiento en el mundo natural de esa luminaria cuyo poder y esplendor simbolizaba su gloria en el canto profético. Para aquellos que lo recibieron, cuya razón y corazón él igualmente iluminó, el exterior se hizo claro y el interior se calmó. Las sombras se fueron y el miedo fue sometido. La verdad objetiva tenía una luz que la hacía manifiesta y se descubrió que el rey de los terrores, visto a la luz del sol, tenía un aspecto que no aterrorizaba. Entonces, ya que Cristo iluminó todo esto sobre la muerte, nosotros no tenemos que tener temor. No es algo aterrorizante. Es algo, como he leído en otro comentario, dice que la muerte ya no es un enemigo de nosotros, es un amigo, porque la muerte representa el pasar de esta vida mortal a una vida inmortal. Otra vez, son muy buenas noticias. Bueno, por mientras es todo. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.